Bueno, el día de hoy, la tarde de hoy, tenemos a la doctora Mayra Gabriela Toksky Furlong, que nos va a exponer un tema que lleva por título Puebla en el Imperio, impacto social de la guerra 1862-1867. Brevemente les comento, Mayra Toksky es de las más recientes adquisiciones de la selección Dixie. Se incorporó 2 años, ¿sí? Casi 2 años. Ella es egresada de nuestra maestría y de nuestro doctorado. ¿Estoy bien, Mayra? ¿Te estoy inventando algo que no es cierto? De nuestro doctorado. De la maestría. No, es del doctorado. Bueno, y está ahora incorporada a nuestra planta de profesores. Mayra, por favor. Muchas gracias a todos. Y ahí está la maga de la ex maga de la Casa Amarilla, que es Ruth. Tiene ya la lista y con ellas pasan lista. Gracias, José Luis. Buenas tardes, y aunque no está el doctor Cuenya, le agradezco la invitación para participar en este ciclo de conferencias. En esta tarde voy a platicar a compartir con ustedes algunos de los eventos que he ubicado en algunos de los archivos y que tienen que ver con todo este periodo del imperio, por supuesto abarcando desde la intervención francesa, y por eso se ha titulado la ponencia Puebla en el Imperio, impacto social de la guerra de 1862 a 1867. ¿Cómo se encontraba la ciudad de Puebla y en general México a la llegada de 1862? Recordemos que pues, había estado en constante lucha interna, la que se había iniciado en la Revolución de Ayutla en 1854 y posteriormente con la Guerra de Reforma entre 1859 y 1861, y que aparentemente, aunque seguía habiendo conflictos, se veía un triunfo por parte de los liberales. Sin embargo, como bien sabemos, la suspensión de pago de la deuda, tanto interna como externa, pues provocó la reacción tanto de Inglaterra, de España y de Francia. Y con ello lo que bien todos es conocido, lo que es la intervención francesa. Y Puebla, entonces, en este escenario de conflictos, pues ya había experimentado todas estas fortificaciones que van a servir de experiencia para el 62. Por ejemplo, quise indicarles, compartir con ustedes estas imágenes que están en el libro de Hugo Leish, donde vemos cómo está la destrucción del templo de San Cristóbal o el Hospitalito y San Jerónimo. Entonces, esta es en la guerra del 56, lo que nos hace pensar que al menos una parte de la ciudad, cuando se da sobre todo el sitio del 63, pues se encuentra destruida. Bien, no voy a ahondar en lo que es la batalla del 5 de mayo, dado que es de todos conocidos y sabemos que cada año se le rinde un homenaje a la victoria que se consiguió sobre el ejército más poderoso en ese entonces. El mapa que ustedes ven es el mapa que se realizó para establecer la estrategia militar precisamente de esa batalla del 5 de mayo. Es el original. Es uno de los originales que se encuentran en la Mapoteca Orozco y Berra. A la inversa está firmado por el comandante de ingenieros, Joaquín Colombres, quien era poblano. Y lo
lo quise introducir porque es precisamente sobre ese mapa ya editado para conmemorar la victoria de ese 5 de mayo que se va a elaborar posteriormente. Después del triunfo, tenemos algunas participaciones que destaca Antonio Carrión en su obra de la historia de Puebla, y les voy a leer acerca de la participación de las mujeres. El bello sexo de Puebla, en tan críticas circunstancias, dio como siempre pruebas elocuentes de sus virtudes y de amor a la patria. En lo más caluroso de la batalla, cuando los fuegos eran más nutridos y muchos proyectiles franceses llegaban a la ciudad, empezaron a bajarse de los cerros algunos heridos mexicanos y franceses. Entonces, despreciando el peligro, abandonaron sus casas y se dirigieron a los hospitales de sangre en San Pedro, a prestar sus servicios a los heridos, las respetables y virtuosas bellas señoras, doña Guadalupe Prieto, doña Mariana Falcón de Arrioja, doña Asunción Garay de Falcón, doña Rosario Rivero de Cerón, doña Juana Aros de Tapia, doña Teresa Seoane y las niñas Arrioja, a una de las cuales se vio hacer repetidos viajes a su casa, seguida de una criada que sacaba de la morada de este ángel de caridad grandes rollos de telas, algodón y otros objetos que la niña Arrioja llevaba rápidamente al hospital de San Pedro, sin temer ante el terrible aspecto que presentaban las calles de Puebla en esos momentos, cruzadas por ayudantes a todo correr, camillas con heridos, soldaderas llorando tras de sus deudos, las puertas todas cerradas, esas calles sin un transeúnte paisano y, en fin, con todo el pavor que reina en una ciudad durante un ataque. Precisamente fue esta actitud la que va a llevar a que posteriormente, el día 9 de mayo de 1862, un grupo de franceses escribiera lo siguiente: los que suscribimos, habiendo presenciado todas las delicadas atenciones con que se hayan rodeado los prisioneros franceses, y muy particularmente los heridos, venimos a cumplir con un sagrado deber, manifestando a su excelencia, esta carta fue dirigida al gobernador, cuanto ha conmovido nuestro corazón, una conducta tan noble y generosa de parte del gobierno hacia nuestros compatriotas, que los azares de la guerra han hecho caer prisioneros o se encuentran heridos, autorizados por un especial favor de su excelencia a visitar y auxiliar a nuestros desgraciados compatriotas. Somos los fieles intérpretes de los sentimientos de gratitud que los animan por los cuidados esmerados que reciben. Sírvase su excelencia admitir a nombre de todos nosotros la expresión sincera de nuestro agradecimiento, como también la presentamos a los señores facultativos, practicantes y oficiales del ejército que visitan diariamente a los enfermos, dándoles verdaderas pruebas de simpatía. Reiteramos a su excelencia las expresiones de consideración y respeto de sus atentos servidores. Y enseguida vienen los nombres de quienes firmaban la carta. Como les comentaba, se hizo un mapa conmemorativo en el que de este lado, y por eso es que les quise leer la carta de los franceses, porque viene en este apartado más o menos. Los otros son los decretos y telegramas que Zaragoza envió anunciando de que las armas se habían cubierto de gloria. Y de este lado está el mismo texto, pero en francés. ¿Sí? Y el mapa es el que les mostraba al principio del original, que está firmado por Colombres. En momentos de guerra, pues normalmente uno pensaría que las actividades quedan suspendidas. Pero no es así.
como bien sabemos. Por ejemplo, lo que es la actividad notarial, esta siguió estando presente. Solo se suspendió, es decir, los escribanos no van a recibir ni testamentos, compraventas, no van a realizar ninguna de esta actividad, solo lo que es del 4 al 9 de mayo. Es decir, que hay actividad entre todo el 62 hasta el 3 de mayo y después a partir del 10 de mayo. Y solo como un comentario, el número de escrituras que se tienen registradas en notarías, en el Archivo General de Notarías, es de 1033. Lo interesante sería el tener el comparativo, pero bueno, en este momento solo tengo esta información. Hace 3 años fueron los 150 años del sitio de Puebla y bueno, se realizaron diversas publicaciones al respecto. Así que lo que yo les voy a compartir tiene que ver más con las actividades previas al sitio. No voy a hablar sobre el sitio porque efectivamente también ya ha sido ampliamente tratado. Entonces, y básicamente esta información la recopilé haciendo un análisis, una revisión del periódico oficial del Estado desde mayo del 62 hasta febrero del 63. Cabe destacar que uno pensaría que pues todas las actividades para la fortificación pues fueron de parte del ejército, pero no es así. La población civil tuvo una participación importante. Bueno, no sé si alcancen a ver, pero solo de manera general les digo, aquí en esta lámina quise indicar cuáles eran todos los ingenieros que componían el Ejército de Oriente, encabezados por su comandante Joaquín Colombres. Precisamente Juan, no sé por qué estaba pensando en Juan, pero es Francisco de Paula Troncoso quien nos relata en su diario de operaciones militares del 63, nos relata que aunque él llega posterior al 5 de mayo, se sabe que desde el 5 de mayo en la noche, tanto Zaragoza como toda la plana mayor del ejército y por supuesto los ingenieros, este cuerpo de ingenieros se dedican a realizar el plan de defensa, porque por supuesto saben que los franceses no se retiraron y ya se van a ir del país, ¿no? Así que están esperando la respuesta de los franceses y empiezan a elaborar la defensa. De tal forma que diríamos que desde el 5 de mayo en la noche se empieza estas labores. Por supuesto, Zaragoza va a tener un papel importante porque es el general en jefe, pero quien tiene la capacidad y la experiencia, por supuesto, es Joaquín Colombres. Él ya ha participado en diversos sitios, además conoce la ciudad y él va a proponer el plan de fortificación que ahora voy a compartir, pero sobre todo va a insistir mucho en que se proteja el Cerro de San Juan, el cual pues por supuesto sabemos que no le van a hacer caso y eso va a orillar, dicho por Troncoso, va a orillar a que renuncie, de tal forma que pasando los meses y ya cuando asume González Ortega la comandancia del
del ejército, pues lo va a nombrar su jefe de Estado Mayor, porque no quiere perderse de su presencia. A decir de algunos biógrafos de Joaquín Colombres, González Ortega reconoce la importancia que tuvo Joaquín Colombres para ganar la batalla, la guerra entre liberales y conservadores. Todos conocemos de los nueve fuertes, y precisamente en esa conmemoración de los 150 años hasta se colocaron algunas placas, o al menos tengo entendido que se hizo un recorrido por ellos. Lo importante que quiero destacar es que si bien la ciudad va a quedar protegida por este perímetro, de los 9 fuertes, que en realidad son 8 fuertes más una especie de que los militares llaman redientes, que corresponde a lo que se llamó el Fuerte Morelos. Es esta parte. Perdón por los que están viendo la pantalla de ahí atrás. Aquí está lo que menciono de los redientes. Aquí está catedral. Y bueno, en la siguiente lámina vamos a ver, porque aquí no se alcanza a ver, pero hay unos colores, verde, azul, rojo por ahí, que precisamente le va dando profundidad a la defensa, en esa defensa que hemos escuchado de que fue calle por calle, ¿sí? Pero es el plan de fortificación tenía que ver con que precisamente González Ortega y la mayoría de los generales pensaban que el ataque de los franceses iba a ser en conjunto, ¿sí? De ahí que se protegieran todos los puntos por los que pudieran entrar. Bien, aquí era compartir cómo fueron cambiando de nombre los fuertes. No siempre son los que ahora conocemos. Por ejemplo, el 5 de mayo, que es el 9, pues ahora es el que conocemos como Loreto, ¿sí? De ahí prácticamente, por ejemplo, el de Santana, se llamaba precisamente, y en los mapas los podemos ver como Santana, pero dado que se reconoce que mucho de la labor que se hizo para fortificar ese lugar se debió a la participación civil, entonces se le llamó Reforma, después Democracia, y hoy lo conocemos como el Fuerte Demócrata. Y más que nada eso era el señalar conforme se fueron terminando, bueno, también se les fue dando el nombre. El fuerte Iturbide, que es el que más conocemos por toda la destrucción y porque fue el que primero se atacó y que fue el que permitió la entrada a la ciudad. Aquí retomé otra imagen de Hugo Leitch desde de la penitenciaría, por supuesto antes de los eventos desastrosos que origina el bombardeo de los franceses y que pueden ver en la parte inferior. Aquí, por ejemplo, se ven esas zanjas por las que van avanzando los franceses, ¿sí? Bueno, no sé si lo llegan a observar, pero se ve perfectamente la zanja sobre la que van caminando ellos, ¿no? Para poder ir avanzando. Y aquí está señalado lo que sería la fortificación que se le hizo precisamente. La ciudad permitió que se pudiera hacer esta fortificación, dicen los expertos militares, por lo grueso que tenían, bueno, y lo podemos ver, ¿verdad?, en las casas antiguas, por lo grueso de las casas, y sobre todo en las áreas en las que había conventos,
porque eran los que en los que se guardaron las municiones, las armas, y en las cuales se podían proteger el ejército. El resto de las casas, sobre todo en este círculo que podemos ver, por ejemplo, en esta parte, estas que van a estar señaladas con otros colores, son las que se van a, se les va a hacer horadaciones o se van a aspillerar de tal forma que solo salga la punta del rifle o del arma, de tal forma que ellos ya tenían previsto, que si se tomaba algún fuerte, la línea de casas, de calles, de manzanas, iban a seguir protegiendo. Y eso se ve también en las descripciones que hacen los franceses, ¿no? O sea, cuando tomaron San Javier, dijeron, pues ya, tomamos Guadalupita, que es en donde está ahora lo que conocemos como la Villita, o la iglesia de Guadalupe. Ya con eso ya entramos, pero cuando empiezan a avanzar sobre Reforma, pues se empiezan a encontrar con este recibimiento, ¿no? Y entonces esa fue la cuestión de que, bueno, no sé si esa sea la cuestión, pero siento que sí lo fue el que se tardaran 62 días en poder llegar a la ciudad, y como sabemos, por falta de municiones del ejército mexicano y de víveres. Aquí lo interesante es de esta línea de redientes, que como no se tenía... Esta es la zona del Parral, más o menos. Entonces, como no se tenía una edificación fuerte, por eso se realizaron estas técnicas que tienen los ingenieros militares para este tipo de protecciones. Y como les comentaba, independientemente de los fuertes, por ejemplo, en el del Demócrata, que sería por Santa Ana, también se realizan otro tipo de obras para protección, ¿sí? De tal forma que se supone que por donde quisieran entrar siempre se encontrarían a una parte del ejército. Aquí está esta línea, que sería algo así como la 9. Y ustedes, bueno, es interesante ver este tipo de mapas, porque permiten claramente ver cuál fue ese plan de fortificación. Aunque no, bueno, yo no he leído la descripción de la fortificación, dado que no fue necesario que llegaran hasta el centro. La catedral estaba rodeada también por un foso, sobre todo por el Carmen, del lado del sur, por si avanzaban. Entonces estaban, se podría decir que esperándolos, pero bueno, las municiones ya no permitieron que eso fuera posible. Y como les decía, hay participación civil para las faenas de la fortificación. Esto se encuentra en el periódico oficial del Estado, que al menos yo lo consulté en el archivo general, en el archivo municipal, y bueno, fue una cuestión de ir contando todos los reportes que se van anunciando día con día para ver de dónde se enviaba a la población, ¿sí? Porque no solo fue población habitante de la ciudad, sino sobre todo de los municipios cercanos. Y bueno, cuando yo terminé de realizar el recuento, pues dije, bueno, igual que en la construcción de la ciudad de Puebla, pues también participan otras poblaciones en la fortificación de Puebla. Por ejemplo, tenemos Atlisco, Cholula, Huejotzingo y Tecali, con un total en agosto de 1862 de 1,409 peones que mandaron para cualquier tipo de actividad de fortificación. En septiembre del 62 fueron
2.181. ¿Sí? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué aquí más? Recuerden que en septiembre ya habían desembarcado, al menos ya se habían visto que se estaban acercando los refuerzos de los franceses. Entonces había que apurarle y el ejército de Oriente espera la llegada de los franceses para octubre. Entonces, bueno, en parte todas estas labores pues ya no les daba tiempo, en parte por eso se hizo el rediente allá del Parral, y ir acomodando como a lo que daba el tiempo y sobre todo los materiales que tenían a la mano. También de Tlaxcala se enviaron, sobre todo de estos municipios, Contla, Nativitas, San Pablo del Monte, Teolocholco, Tetlatlauca, Tepeyanco, Zacatelco, y fueron 400 en septiembre. Solo el 5 de septiembre, tan solo ese día llegaron 400 a trabajar. Del 25 de octubre al 14 de febrero trabajaron 43.427. Por supuesto, podríamos pensar, bueno, pero es que son datos oficiales. Bueno, pero no tengo con qué contrastarlo. Entonces, pues solo les muestro lo que en ese momento se está publicando. Dado que ya se han visto que los refuerzos franceses están por llegar a las costas mexicanas y que no se terminan los fuertes, el 22 de septiembre se decretó que todos los poblanos de 18 a 60 años, por supuesto varones, tenían que trabajar en la fortificación. El mismo periódico oficial dice que el 22 de septiembre, aunque la obligación empezaba a partir del 28 de septiembre, el 22 de septiembre hay un relato que todo mundo quiere ir a participar de las faenas, ¿no? Entonces, les voy a leer una parte de lo que dice el periódico oficial. El ciudadano gobernador, acompañado de muchas personas notables y ciudadanos y empleados, varios jefes y mucha parte del pueblo, se dirigieron acompañado de las músicas y precedido de gastadores a las trincheras de San Javier para dar principio a los trabajos, estimulando de este modo al pueblo. Faltaron palas, barretas, picos, para surtir a la inmensa muchedumbre que al eco de los repiques a vuelo de la catedral, los cohetes y dianas se dirigieron a hacer su fatiga. Entre los concurrentes al trabajo se notaron varios eclesiásticos, mujeres, niños, ancianos, todos acudieron. Entonces, por eso es que digo que hay una fuerte participación de la población civil en esto de la fortificación. También uno percibe en ese periódico oficial que había, pues si no pleito, por lo menos eran barrios enemigos, el Alto y la Luz. Lo que algunos sabemos se daba todavía hasta los años 80, ¿no? Cuando mucho de esta población empezó a migrar hacia los Infonavits, pero sí se sabía que no se podían ver el Alto y la Luz. Y lo retoman en 1862 y dicen que a pesar de esas enemistades, en pro de la defensa de la patria, se han unido y están trabajando. Entonces, bueno, uno encuentra cosas interesantes de ese tipo, o también la presencia femenina participando de manera específica en la fortificación. Por ejemplo, el 10 de octubre, en la fortificación del Carmen, nos dice este diario, que se presentan alrededor de 18 señoras armadas de herramientas de zapa,
que solicitan al oficial encargado que les permita trabajar en la fortificación. Y cita, pues desean contribuir en una pequeña parte a la defensa de su querida patria. Esta petición les fue aceptada y entonces pudieron iniciar trabajos. Y destaca un discurso. Bueno, es que esto era para enseñarles que hay diversos mapas que nos hablan de la fortificación de Puebla, ¿no? Es parte del discurso que Ángela M. Oliveros, que es la que encabeza este grupo de 18 mujeres, dice: jóvenes, venimos solo guiadas por el amor que profesamos a la patria, no a levantar bandera de la guerra fratricida, sino a ayudar con débiles esfuerzos a la construcción de los muros que deben servir a nuestros defensores. No es la ostentación de un hecho digno ni la farsa vana y ridícula la que nos atrae, sino un verdadero patriotismo. Entonces, posteriormente, en la fortaleza de Guadalupe, se nos dice que también se presentan 200 jóvenes poblanas en las que llevaron el pabellón nacional y que su participación en las fortificaciones es conduciendo tierra. Eso es lo que nos relata, repito, el periódico oficial. La destrucción del sitio del 63 no solo fue por el enfrentamiento, sino que también fue anterior. Para poder hacer la defensa, se tuvieron que destruir algunas casas o algunas chozas, pero sí solo eran unos cuartitos, no eran unas casas específicamente. En este mapa, que es de Almazán, está señalado con una D, y se los comento vamos a ver un fragmento, pero se los comento para cuando tengan oportunidad de verlo. La D se refiere a que fue lo destruido. Se lo señalo de manera muy, muy general. Aquí, en este punto, son lo que reporta Almazán que se destruyó. Esto fue para no impedir la visión que tenía el ejército mexicano, pero también en otros casos para impedir que los franceses tuvieran un punto para poder dirigir. Nuevamente en el Parral, estas pequeñas construcciones que se observan en el mapa de 1856 de Antonio de Luis G. Careaga, ya no las encontramos en el 63, porque son de las que se destruyeron. Aquí está señalada la destrucción de estas. Otra destrucción que se hizo y que fue muy sentida por los vecinos de los barrios de San Sebastián, Santiago, San Miguel y San Matías fue precisamente la iglesia de San Sebastián. La que hoy conocemos está construida en el siglo XX y precisamente se destruyó para impedir que, dado que ya habían tomado los franceses San Juan, o lo que hoy conocemos como el Cerro de la Paz, pues podían dirigir sus cañones hacia la penitenciaría, guiándose por las torres de esa iglesia. Si recuerdan, esa parte está un poco en alto, que es, ¿qué calle es? La 17 Sur y la 3, ¿no? 5. Entonces, si hoy en día, a pesar de todos los cambios que ha habido, todavía se ve esa lomita, pues ahora imaginémosla, en esa época todavía se podía ver más, y por supuesto no había tantas casas, etcétera, etcétera. Entonces se tuvo que destruir. Los habitantes van y le dicen a González Ortega que por favor no la tire, porque es ahí en donde reciben sus sacramentos, que no es una iglesia, que es una parroquia, y pues él le dice: lo sentimos porque es para protección de la ciudad,
y se va a destruir. Y se destruyó. Eso ocurrió aproximadamente en octubre. La respuesta de González Ortega es del 30 de octubre del 62, así que debió de haber sido posterior la destrucción. Se sabe que de 5.006 hombres que trabajaron el 25 de octubre en las fortificaciones, 1.647 provienen de los diferentes pueblos de los distritos y 3.359 eran militares. Entonces hay una participación en la defensa de la ciudad y por supuesto de la entrada a la capital del país. A lo largo de estos meses de las fortificaciones van a ser inspeccionadas por el gobernador de Puebla, el general Ignacio Mejía, y por Jesús González Ortega, que, como sabemos, era el general en jefe del Ejército de Oriente. Pero también reciben la visita del presidente de la República en 2 ocasiones. El 29 de noviembre de 1862, en donde también se otorgaron algunas medallas a los que había participado en la batalla del 5 de mayo, y una más al año siguiente. Las obras de fortificación van a quedar terminadas el 23 de febrero, y el presidente de la República se traslada a Puebla el 27, de tal forma que el 2 de marzo se hace un desfile, una especie de desfile, pero en realidad era para revisar las armas y a todo el cuerpo del ejército, y Benito Juárez les va a dirigir estas palabras. Soldados, para repeler a los orgullosos soldados de la Francia, os basta el ejemplo de vuestras propias hazañas en el 5 de mayo. México, el continente americano y los hombres libres de todas las naciones están pendientes de vosotros, porque vais a defender su causa, la causa de la libertad, de la humanidad y de la civilización. Marchad, pues, a ocupar vuestros puestos y confiad en que el gobierno nacional os auxiliará a toda costa y premiará dignamente vuestros servicios. Soldados, viva México, viva el Ejército de Oriente. Y como todo discurso, pues se quedó en el discurso, porque cuando González Ortega solicita que Comonfort entre a proporcionarle víveres y municiones, el presidente pues le dice a Comonfort que se espere, ¿no? Y bueno, ya no va a entrar. Por eso digo que como todo discurso se quedó en el político, se quedó en el discurso. Y para hablar de la cuestión más bien yo solo quiero destacar un punto de lo que fue el impacto del imperio para México, y eso tiene que ver con el registro civil. El registro civil, al menos en la ciudad de Puebla, se establece en 1861. Como sabemos, la primera acta de nacimiento en el país es la de los hijos de Benito Juárez, y eso se levantó en 1859 en Veracruz. Pero en Puebla es hasta 1861 en febrero. Y doy el ejemplo de los matrimonios. Mientras en 1861 solo tenemos 31 matrimonios civiles, en el 64 20, en el 63 6, en el 64 0, en el 65 1, en el 66 tenemos 197, que en los primeros 10 años de esta institución va a ser el año en que más matrimonios civiles se registren. Y esto se debió a un decreto de 1865 que Maximiliano de Habsburgo expidió, en el que obligaba a los sacerdotes del culto católico a exigir el acta de matrimonio a todo aquel que quisiera casarse religiosamente o recibir el sacramento del matrimonio. De tal forma que podríamos decir que el establecimiento de este segundo imperio va a ayudar a fortalecer a esta institución, aunque por supuesto
la Iglesia va a seguir acaparando esas conciencias, porque ustedes pueden ver en el lado derecho, pues está el número de matrimonios civiles. Y solo para muestra un botón, ¿no? Tenemos que durante estos 10 años un total de 706 matrimonios civiles contra 3.945 religiosos. Y estos solo son en la ciudad de Puebla. Y hasta aquí sería mi participación. Gracias. Con relación a la fortificación de Puebla, se establecieron en principio la protección a base de los fuertes, pero también estaba hablando de unas trincheras que qué significaban, porque actualmente creo o dicen que parte de los túneles que existen en la ciudad de Puebla también formaron parte en su tiempo de la defensa de la misma. ¿Es correcto? De eso desconozco, pero yo lo que presenté fue lo que observé en los mapas y en la descripción de Troncoso, un poco para ubicar, pero al menos de lo del Parral, yo no creo que, o sea, no de los redientes de esos, no, ¿cómo se llama? No existen hoy en día, hay construcciones, o sea, hay casas, entonces no creo que se utilizaran, porque ya eran las afueras de la ciudad, no hay construcciones hacia allá, entonces no tendrían hacia dónde comunicarse. No sé si más dentro de la ciudad eso pudiera ser, o como dicen otros, tiene que ver con las antiguas cañerías, el paso de las antiguas cañerías y las alcantarillas que eran en ese momento de agua potable, no las alcantarillas que hoy conocemos. Pero hasta allá no he llegado al estudio. Gracias. Gracias. Mire, es bien sabido, bueno, yo tengo entendido que Puebla era una ciudad conservadora y que el día de la batalla del 5 de mayo hubo muy poca respuesta de la población civil para el ejército de Oriente. Usted cuando estaba destacando la participación de la sociedad civil en la fortificación de la ciudad, ¿a qué se deberá este tipo de respuesta de una población que en primer lugar se niega a participar en una batalla el 5 de mayo del 62 y después participa activamente en la defensa de la población, bueno, en la defensa de la ciudad en un futuro ataque de, pues, ¿de qué se puede decir? Sí, un nuevo ataque francés. Sí, bueno, la participación civil de la ciudad también se dio en el 5 de mayo, nada más que no se ha destacado y creo que se descontextualizó lo que Zaragoza dijo, o al menos solo se ha repetido una parte. Y afortunadamente aquí traigo el telegrama que Zaragoza manda indicando lo siguiente: en cuanto al dinero, nada se puede hacer aquí porque esta gente es mala en lo general y sobre todo muy indolente y egoísta. Sin embargo, acabo de mandar ver al señor Cabrera. Hoy no he podido completar ni para un día de socorro económico que importa 3.700 porque solo tiene la comisaría 3.300. La fuerza está sin socorro desde el día 5 y casi sin rancho. Qué bueno sería quemar a Puebla. Está de luto por el acontecimiento del día 5. Esto es triste decirlo, pero es una realidad lamentable. Estoy preparando mi marcha sobre el enemigo, pero acaso no lo podré verificar oportunamente por falta de recursos. Pero recordemos que la ciudad, por eso les mencionaba que ha estado en constante guerra y le siguen pidiendo a la población civil que siga dando, ¿no? O sea, y normalmente son los comerciantes los que seguramente tenían que aportar. Pero en la noche de ese día, que el día de ese telegrama fue el 9 de mayo, mandó a decir Zaragoza que había recibido 16,000 pesos y el 10 de mayo 14,000, con lo que reunía los 30,000 pesos que se requerían en su primer momento. Entonces, por eso digo que se descontextualizó eso de quemar a Puebla, de voltear los cañones, etcétera,
Porque bueno, cuando él es el jefe y él necesita resolver, y si no tiene el apoyo, pues por supuesto yo digo que explotó, pero ya después reconoció que sí le llegó el dinero. Entonces, por eso digo que se descontextualizó. Y en el archivo municipal uno puede encontrar las actas en las que los funcionarios, todos los funcionarios de cualquier oficina que se nos ocurra, de notarías, del propio ayuntamiento, participan y se hace un listado de quienes participaron, aunque se les había dicho que se fueran a sus casas porque el enfrentamiento iba a ser duro. Y ellos se van y se ofrecen, o sea, eso sí lo podemos ver en el archivo municipal, se ofrecen para participar y defender. Y por supuesto hay conservadores y liberales. Entonces, recordemos la frase de uno de los Bello, cuando le ofrecieron a su esposa ser parte de la corte de Carlota, y que él contestó: quien es reina en su casa no puede ser criada de nadie. Entonces, bueno, es un liberal, por supuesto, pero hay de todo, o sea, no podemos decir que toda la ciudad era conservadora o que toda la ciudad era liberal, pero al menos lo de Zaragoza creo que sí hay que matizarlo. Quisiera preguntarle si en el inventario de peones se hizo una suma de las cantidades parciales o son las mismas personas que pasaron revista mes con mes. Porque si son las mismas personas que han sido inventariadas cada mes, entonces se está duplicando la cifra. Pero si son personas nuevas y solamente a las nuevas se les levantaba inventario, entonces sí se podría hacer una suma. Resulta interesante su comentario. Los reportes no dicen nombres, solo dicen número de personas que se envían. Entonces, si pudiera... Probablemente con esta reflexión podría estar alzada la suma. Bien, aquí hay que resaltar el logro de esta batalla, ya sea con conservadores o con liberales. Lo que se logró fue un cambio universal en la historia mundial, ¿no? Ya que los gringos pudieron ser protegidos por esta victoria al no lograrse la guerra de secesión como los del sur lo querían, o sea, separarse de los yanquis, y lo reconocen, ¿no? Lo reconocen algunos norteamericanos, y allá en Estados Unidos pues se festeja con gran alegría esta batalla 5 de mayo, que evitó que Francia realmente fuera la que tuviera la supremacía en el continente americano, ¿no? De que sí hubo traidores, sí los hubo, ¿no? La Iglesia y muchos otros. Precisamente González Ortega se tenía que allegar de diversas maneras de algo de dinero, y lo que se utilizó fue los bienes que ya estaban desamortizados y nacionalizados, pero que dado en los procesos, es decir, a través de bienes de la Iglesia, que ya habían sido primero desamortizados y luego nacionalizados. La nacionalización se dio en 1859, pero dado que en ese mismo año se empieza la guerra entre conservadores y liberales, y bueno, ya todo el proceso siguiente se quedó como estancada esa reforma. De tal forma que González Ortega lo que hace a partir de, sobre todo de octubre, es de rematar esas propiedades. Entonces se empiezan a publicar varias listas de las propiedades que están ya señaladas en desamortización o nacionalizadas, y lo que se necesita es dinero en efectivo. Entonces, el que tenga 1/3 del valor de la propiedad, se lo dan. De tal forma que no sé si costaba 1,000 pesos o 1,200, con 300, 400 pesos se podían adquirir una casa. Y bueno, así sabemos de varios casos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una de las formas. La otra, y así conseguían el dinero.
también se solicitó municiones, víveres, y diversas poblaciones enviaron y entraron varios víveres, pero bueno, ese sí no hice el recuento de cuántas cargas de maíz, etcétera, porque ¿cómo se llaman esto? Cuando los militares dan su parte, está señalado todo lo que va entrando a la ciudad. Tú has hablado de la fortificación de la ciudad y como que implícitamente lleva la idea de que, dada esta fortificación, todos estos trabajos que tardaron tanto tiempo y que fueron tan importantes, pues la ciudad, más allá de, digamos, del lado hacia el Paseo Bravo, no sufre destrucciones la ciudad en sí. Pero yo tengo noticias de la prensa nacional, de reportes que remitían informantes y se publicaban, por ejemplo, sobre todo el Monitor Republicano, que era un periódico de mucha circulación, en donde hubo quejas de vecinos, porque ya además más al centro de la ciudad, mucho más al centro, a 2 calles de Catedral, se destruyeron algunas casas. Ahí decía que porque el ejército francés les había echado bombas. Bueno, yo seguí el curso de aquellos que eran franceses y que irónicamente sus casas tuvieron algún daño, a veces muy de consideración, pues porque me pareció irónico eso, ¿no? Los mismos franceses, el ejército francés, claro, echa a ciegas una bomba, no sé cómo eran las bombas, qué alcance tenían, pero pues sí, y hay una lista de más o menos, por lo menos entre 10 y 12 vecinos franceses de la ciudad, comerciantes, que se quejan y luego vienen en una relación que hace Manuel Paino de todas las reclamaciones francesas, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, seguí un poco el caso de la farmacia, de lo que se llamaba la droguería francesa, que era la farmacia de Ibáñez y que duró tantísimos años hasta siglo XX, ¿no? Que estaba en la 2 Poniente, digamos, por donde está Astor, por ahí. Bueno, donde está la Oriental ahora, no sé cómo se llama ese lugar, pero esa farmacia que era la farmacia Ibáñez, o ya para entonces era, no sé si droguería francesa, ya la farmacia Ibáñez, estaban asociados un francés, Lamarque, y su socio era Joaquín Ibáñez. Esa se destruye bastante por el monto de la reclamación que se hace en relación con los demás y también por el hecho de que era de 2 pisos y se destruye casi toda la segunda planta y permanece como 10 meses cerrada. Entonces un poco, digamos, fijarse en que sí, por lo menos unos 10 franceses se quejan de esto, pero supongo que también otras casas de mexicanos o de otro tipo de población pudieron haber sido dañadas de esta manera, pues ahora sí que pasando por encima de todas las barreras que se les pusieron, como los muros que se utilizaron o los que se alzaron, las zanjas que se hicieron también, que se cavaron, hubo ese tipo de destrucción. No fue a mayores, pero yo creo que también debe de haber afectado algunos templos, algunas otras construcciones, y no sé si hay información de esto en el archivo municipal, pero en periódicos nacionales sí la hay, porque todo ese periodo de esos meses hay muchísimos reportes que vienen de Puebla. No hay periódicos locales fuera del diario oficial, no conozco ninguno para ese momento, pero sí hay en la prensa nacional. Pues es como una observación que quería hacer, compartir contigo. Sí, y es interesante seguir ese camino, porque efectivamente las bombas de los franceses pues sí llegan al centro, o sea, desde San Javier llegan al centro, porque efectivamente destruyen la Torre de San Agustín. Entonces, y por supuesto sí llegan al resto, pero al menos el plan de fortificación nos habla, y bueno, y lo que sabemos del relato del sitio es que los franceses no logran derrotar al ejército, aunque sí destruyen la ciudad. La botica francesa era la 2 Oriente 8. Ahora sí hubo mucha destrucción, desde luego. Toda la 2 Norte y toda la Reforma quedaron destruidas alrededor de un 30%. Hay fotografías de la destrucción.
La misma torre norte de Catedral tiene una despostillada a 15 metros de altura, en la que en una fotografía se alcanza a ver precisamente el daño en 2 de las piedras, que coinciden con el tamaño de una bomba sólida de alrededor de 15-20 centímetros. Y hace un ratito, cuando preguntaban de la zanja, quedó debidamente comprobado cuando se hizo una sobreposición de planos, que la hizo David Ramírez Buitrón, en el cual tomó un plano en el cual vienen las zanjas cavadas por los franceses y las trincheras de los mexicanos en distinto color, unas en azul y otras en rojo. Y cuando se hace esa sobreposición de los planos, se comprueba plenamente, coinciden plenamente, la zanja o la trinchera de San Sebastián, que se encontró algo así como hace unos 3 años, coincide perfectamente con una de las trincheras de los franceses. Gracias.